¿no? Y ahí ya entrando en la materia en donde usted, ¿no? Entiende demasiado esto de vender. ¿Dónde queda la soberanía, ¿no? En esto, cuando uno habla del acercamiento de potencias como Estados Unidos a la Argentina o de potencias como China, digo, ¿cuál es el riesgo de la soberanía nacional argentina en estos casos? Bueno, ustedes saben bien de que las Fuerzas Armadas tienen como misión principal defender los más altos intereses de la patria, es decir, defender las cuestiones estratégicas importantes. Las Fuerzas Armadas es la única, el último poder, la última ratio que tienen las fuerzas, que tiene la nación para hacer frente a una agresión externa de una potencia extranjera, ya sea de menor, igual o de mayor tamaño. Pero digamos, para eso están las Fuerzas Armadas. Realmente le estamos sacando a las Fuerzas Armadas sus misiones principales porque, como recién dije, los recursos naturales estratégicos se están poniendo a disposición de grandes corporaciones u otras potencias en donde lo van a extraer casi sin, diría, sin mayores costos y sin, o con costos, pero digamos, no con los beneficios que podría quedar para nuestro país. Y no solamente eso, sino toda la soberanía territorial, el espacio aéreo, el espacio marítimo, nuestras islas Malvinas, las exploraciones y explotaciones que están haciendo de hidrocarburíferos sobre el mar continental y el mar adyacente a Malvinas, nuestra proyección a la Antártida, todos los valores y todas las cuestiones que la patria ha defendido durante tantos años y que debe seguir defendiendo, equipando a las Fuerzas Armadas para que tengan un poder de disuasión creíble frente a Gran Bretaña, que es nuestro enemigo. Hay que decirlo bien claro, Gran Bretaña es nuestro enemigo, no es nuestro aliado. ¿No es cierto? Nosotros hemos elegido como aliados en esta etapa de gobierno, lamentablemente, a Estados Unidos, a Gran Bretaña e Israel. Bueno, Gran Bretaña es nuestro enemigo, tiene parte de nuestro territorio ocupado. En eso tenemos que entenderlo y tenemos que equipar a nuestras Fuerzas Armadas para que Gran Bretaña algún día se sienta a negociar con nosotros sabiendo que nosotros tenemos suficiente poder como para causarle algún problema. Es la única manera que se van a sentar a negociar con nosotros, no regalándole nada, no regalándole vías aéreas o rutas aéreas para que aterrizando en Córdoba sigan hacia las Islas Malvinas. Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, la canciller, la embajadora británica en Chile, cómo está trabajando fuertemente junto a Chile en las Islas Malvinas. Pero no solamente en esto, en todas las cuestiones. Es lamentablemente un proceso o un gobierno que está en vías de, digamos, entregar todo lo que se puede entregar. Acá lo importante es el déficit cero para el gobierno y no importa más nada. Digamos, muy poco los jubilados, muy poco la industria nacional, muy poco las Sí. universidades, muy Ahora, poco el CONICET, muy poco todo. Y dentro de eso, muy poco las Fuerzas Armadas. Por eso es que están denigrando a las Fuerzas Armadas en sus capacidades. Las Fuerzas Armadas tienen esas grandes capacidades, esas grandes objetivos y los grandes, digamos, misiones principales que yo dije. Cuando sí. se las trata de rebajar y meterle en el marco interno para que sigan a los narcotraficantes, independientemente de que las leyes lo prohíben, pero digamos, hay una intención del gobierno, que sigan a los narcotraficantes, que es una agresión de origen totalmente interno, que son una cuestión de seguridad federal, de seguridad no una cuestión de las Fuerzas Armadas, es una cuestión de las policías provinciales, de las Fuerzas de Seguridad federales. Sí. Y a los que se suponen terroristas, que todavía no sé de quiénes son, bueno, cuando se bajan las Fuerzas Armadas de las misiones importantes y se las coloca en estas misiones secundarias, se las está denigrando en sus Entonces usted me capacidades. quiere decir que Patricia Bullrich y Petri de alguna manera desconocen todo esto, ¿no? Por Porque el supuesto, rol que está cumpliendo las todo, Fuerzas Armadas hoy no van en coincidencia con lo que acaba de describir, digamos. pero por supuesto son unos grandes ignorantes, irresponsables e improvisados. Ignorantes porque no conocen las capacidades, las Fuerzas Armadas no están capacitadas, adiestradas, instruidas, desplegadas para cumplir ninguna misión que hagan, ¿no es cierto?, al ámbito interno, ya sea narcotraficante o cualquier tipo de delincuencia, o un terrorismo que no sé cuál es. Las Fuerzas Armadas están para otra cosa.
tienen armamento letal, como son los cañones, los tanques, los aviones, digamos, y todo el andamiaje que tienen las Fuerzas Armadas de la organización para actuar, digamos, frente a agresiones externas de una magnitud igual o similar a la que tienen nuestras Fuerzas Armadas. No están para actuar en el ámbito interno, en la población, donde están los ciudadanos argentinos. Esto ha dado, y yo digo, no solamente ignorancia, irresponsabilidad, y la irresponsabilidad es porque este experimento se ha hecho en otros países del mundo, en Colombia, en Perú, en México, y los resultados han sido catastróficos para las Fuerzas Armadas por unos temas de niveles de corrupción, de indisciplina y de todo lo que lleva o trae aparejado el tema del narcotráfico, que vuelvo a repetir, es un problema de las Fuerzas de Seguridad Federales, sino que aparte es un peligro para la población civil. En estos lugares que he mencionado, en estos países que he mencionado, ha habido centenares de muertos de civiles, de inocentes, por el accionar de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no tienen límite, no tienen forma de prevenir. Los cadetes de la escuela de colegio militar y de la escuela de suboficiales están preparados para prepararse, o están preparados, vaya la redundancia, para actuar en una guerra. Y la guerra es para matar al enemigo, no a los propios ciudadanos, no para ingresar a los barrios carenciados, no para perseguir a los mapuches con tanques. ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. Ahora digo, en esto que usted está manifestando, mucho se dice del desguace, desde el financiamiento que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas. Digo, hoy Argentina está preparado si se presenta algún conflicto, por más mínimo que sea, digo. No, por supuesto que no. Por eso que no tenemos equipamiento individual para los soldados. El equipamiento individual está desgastado, no tenemos buen racionamiento, no tenemos buenos sueldos, y estamos pensando, aparte de que no estamos preparados para los conflictos que deberíamos estar preparados en el ámbito externo, quieren ahora involucrar a las Fuerzas Armadas en el marco interno. Pregunto, tenemos cientos de miles de efectivos a nivel federal, provincial, policías provinciales, gendarmería, policía federal, prefectura naval, cientos de miles de efectivos. Uno de los países de América Latina que tiene más efectivos de seguridad por habitante. ¿Y vamos a meter a la Fuerza Armada? ¿O es un tema únicamente, digamos, de marketing político para hacerle creer a la población de que las Fuerzas Armadas van a solucionar el problema del narcotráfico, que es un problema, vuelvo a repetir, absolutamente de las Fuerzas de Seguridad Federales y de inteligencia criminal, no de la inteligencia militar ni de las Fuerzas Armadas? Bien, y en ese sentido, ¿no? Otras cuestiones, si usted lo acaba de marcar, el tema de la corrupción y de todos estos conceptos, también se hace pensar de que los argentinos quizás hasta no eligen, ¿no? Antes las convocatorias voluntarias, porque recordamos que pasó a ser voluntarias, en este caso, han reducido la cantidad de ingresos, ¿no?, de argentinos a las Fuerzas Armadas. ¿Eso se nota? ¿Eso es real? Yo les voy a comentar lo siguiente. Yo fui, digamos, estuve inmerso en el proceso en el cual se pasó del servicio militar obligatorio al servicio militar voluntario, y creo que ha sido un muy buen paso que se dio. Sí. Pero un paso a medias, porque las Fuerzas Armadas están necesitando un efectivo de por lo menos 30.000 soldados, mínimo, para cubrir los cuadros de organización de todas las unidades. Si estamos en 15.000, 17.000, 19.000, en mi gestión llegamos a 24.000, pero nunca más a lo que teníamos que llegar. Con ese cuadro de organización estamos, o con ese nivel de soldados, estamos cubriendo únicamente un 60-70% de las organizaciones en general de todo el país, regimientos, brigadas, digamos, compañías, secciones, etcétera, con lo cual es, digamos, improbable que las fuerzas puedan desplazarse y puedan, digamos, cumplir sus misiones con la cantidad de soldados que en este momento tienen, que a pesar de que hay muchos soldados esperando para incorporarse, no se incorpora por una cuestión exactamente de presupuesto y de sueldos. El Congreso tiene que autorizar, ¿no es cierto?, y el Poder Ejecutivo mandar las leyes necesarias para que se puedan incorporar mínimo 30.000 soldados y darle el presupuesto necesario para que esto se haga.
Pero en lugar de esto, en lugar de preocuparse el ministro de Defensa por esto, por el racionamiento, por el reequipamiento individual de los soldados, por los fusiles que hay que, digamos, remodernizar una cantidad importante de fusiles, de pistolas, bueno, está, ¿no es cierto?, preocupado por ofrecer, ¿no es cierto?, a la fuerza combinada que opera en los países en Medio Oriente, digamos, fuerza combinada al mando de Estados Unidos, Sí. ofrecerle buques argentinos cuando no tenemos cubierto nuestro Atlántico, ni cubierto las necesidades básicas, por eso que tenemos la pesca ilegal que tenemos, y sin embargo queremos mandar buques allá, o queremos apoyar, ¿no es cierto?, a Ucrania en contra de Rusia, de una manera totalmente irracional. Nosotros no tenemos ningún interés contrapuesto contra Rusia, sin embargo estamos metiéndonos en una guerra que no nos interesa. Esto es producto del alineamiento sin condiciones que tiene este gobierno Y con con el Estados impacto Unidos, económico con también España e que, Israel. y con el impacto económico que también representan, donde la Argentina tampoco está en condiciones. ¿Perdón? Digo, y con el impacto económico que esto también representaría, ¿no? Claro, por supuesto, pero por supuesto, nosotros no tenemos ningún interés contrapuesto a los países con los cuales con los cuales, digamos, en este momento nuestro gobierno está intentando ponerlos enfrente o enfrentados, como Rusia, como China. A China le dijo el presidente comunista y todo lo demás, y sin embargo después está intentando ahora restablecer los lazos porque necesita de China. ¿Y qué estamos haciendo con Rusia? ¿Y qué estamos haciendo con los países árabes? Entonces esta alianza sin condiciones con Gran Bretaña, con Israel y con Estados Unidos nos va a traer consecuencias gravísimas. Estamos en un mundo cambiante. Está cambiando el mundo unilateral a un mundo multipolar, a un mundo en donde las grandes potencias ya no es una sola potencia, Estados Unidos como gerente del mundo, sino una serie de potencias, ya sean los BRICS, ya sean potencias militares, potencias económicas, potencias políticas, agrupaciones de naciones, Rusia, China, África, Asia, estamos en un mundo cambiante. Nosotros en este momento hemos elegido el camino equivocado y podemos pagar las consecuencias de esto. Totalmente. César va a visitar Tucumán próximamente. Sí, yo si Dios quiere estoy llegando a Tucumán el día 11 y tengo previsto una charla el día 12 justamente sobre estos temas de defensa, de seguridad nacional y el rol de las Fuerzas Armadas, de un proyecto nacional, y estoy hablando, ¿no es cierto?, de cuestiones nacionales, no provinciales. Tenemos que entender que la patria se salva cuando se salva la nación, no cuando se salva un bolsillo o cuando se salva una provincia. Y Exactamente. esto los gobernadores tendrían que entenderlo bien, por más que en este momento en algunos gobernadores estén usufructuando y estén contentos porque le dieron más fondos que al resto de los gobernadores de las provincias, tendrían que entender que este camino no conduce a la grandeza de la patria y que la vamos a sufrir las consecuencias todos, inclusive las provincias que en este momento están siendo beneficiadas. Totalmente. César, bueno, lo vamos a estar esperando, por supuesto vamos a estar presente allí y agradecerle, ¿no?, estos minutos que nos ha brindado Bueno, para Prensa TV. muchas gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la audiencia.